Filipenses capítulo 2. Hasta aquí llegaremos, si Dios nos asiste, hasta este pasaje de Filipenses. Filipenses capítulo 2, vamos a leer todo el pasaje del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11 dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, acabamos de cantar que tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Que tus ojos, Señor, brillan más que el sol, tu voz es poderosa, ruge aún más fuerte que las olas del mar. Tu, Señor, Cordero, viniste, mejor dicho, a morir. Te entregaste voluntariamente, te humillaste. Y el Señor te exaltó hasta lo sumo. Tú has vencido la muerte, la maldad, y en victoria reinas, y reinarás por siempre. Por eso podemos cantar: Santo, Santo, tú eres todopoderoso, digno de nuestra adoración. A ti, Cordero inmolado, rogamos que en tu señorío, en tu exaltación, asistas a este pueblo débil. No vengo, Señor, con sabiduría propia, con inteligencia. No vengo, Señor, con oratoria propia, con alguna virtud, pues no la tengo, Señor. Tú sabes muy bien que soy muy débil, y sabes también que tu grey es muy débil. Por eso rogamos tu ayuda y tu asistencia, para que tu palabra obre profundamente en el corazón de tus hijos, para su edificación, para que tú crezcas en ellos, pero también, Señor, para que traigas muertos a la vida, para que tú nazcas en el corazón de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Bendice tu palabra, te lo ruego, Señor, y ayúdanos, Señor, en tus méritos. Amén. Estamos de nuevo en Filipenses. Como dije, hasta acá vamos a llegar por ahora en Filipenses. Después retomaremos otra serie, justamente, es decir, dentro de 2 semanas, si el Señor nos asiste. Pero vamos a sacarle el mayor provecho a este pasaje dentro de mi entendimiento y posibilidades para nuestra edificación. Hasta ahora, mis hermanos, hemos transitado el camino de Filipenses 2 del 1 al 8.
a través de 3 sermones. Hemos tenido 3 sermones. El primero es un llamado a la unidad, un llamado que es insistente, los versículos 1 y 2, en el cual el apóstol Pablo nos exhorta a que estemos unidos en virtud a lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. Pablo nos exhorta a que estemos unidos. El segundo sermón fue el requisito necesario para la unidad. Y hablábamos que ese requisito necesario para la unidad era la humildad. En los versículos 2 al 4. Aquí Pablo nos llama a la humildad, entendiendo que es por medio de la humildad que nosotros podemos alcanzar y mantener la unidad de la iglesia. Y en tercer lugar vimos el ejemplo de humildad. No un ejemplo, el ejemplo de humildad. En los versículos del 5 al 8. Aquí aprendimos esencialmente que debemos cultivar la unidad y para eso debemos ser humildes como ¿quién? Como nuestro Señor Jesús, como Cristo. Y en esta oportunidad estaremos aprendiendo de los versos del 9 al 11. He titulado este sermón el resultado de la humillación de Cristo. El resultado de la humillación de Cristo. Es importante que tengamos en mente el contexto de nuestro pasaje. Nosotros de ninguna manera podemos desconectar la hilación de pensamiento que se pretendió por el autor. Este pasaje en sí mismo tuviese una gran enseñanza. Si nosotros separamos este pasaje que vamos a estudiar hoy, es decir, los versos del 9 al 11, los separamos del 5 al 8, en sí mismo este pasaje fuese muy productivo. A fin de cuentas, este pasaje nos habla de Cristo. Sin embargo, a Dios no le plació inspirar estas palabras contenidas en esta porción aisladamente. Dios no le plació inspirar estas palabras en otro contexto. Dios no quiso que este fuese un pasaje independiente. Dios colocó este pasaje en este lugar donde Él quiso y entendió que iba a cumplir sus propósitos en su pueblo. La pregunta siguiente que podríamos hacernos sería: ¿en qué contexto Dios inspiró este pasaje de la humillación y exaltación de Cristo del capítulo 2? Ya lo hemos visto varias veces. En el contexto donde el apóstol Pablo hace un llamado insistente ¿a qué? A la unidad. En ese contexto, dándonos como requisito ¿qué? La humildad. No me importa que suene trillado y repetitivo. Para mí no es gravoso hacer énfasis, porque eso fue lo que hizo el apóstol, hacer énfasis en esto. Entonces, de igual manera que Pablo, debemos insistir en promover la unidad a través de la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Versículos del 5 al 11 de Filipenses 2 sí dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje del 9 al 11 lo estudiaremos de forma natural. Vamos a comenzar por el 9 y terminamos por el 11. El verso 9 dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es importante notar la conjunción con que empieza el versículo 9. Esa conjunción es por lo cual. Por lo cual asume
que lo que viene a continuación es basado o fundamentado en lo que dijo anteriormente. Hay una relación entre esto y lo anterior, hay una conexión. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué viene después por lo cual? Bueno, lo que viene es la acción principal de todo lo que viene a continuación. Es que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Entonces, si Dios exaltó a Cristo hasta los sumos, ¿en qué está fundamentada esa acción? ¿En qué está basada la exaltación de Cristo? En lo que dice el pasaje anterior. Nos dice que en su humillación. En otras palabras, Cristo fue exaltado hasta lo sumo porque voluntariamente se humilló hasta lo más bajo. Por causa de su humillación, Dios le exalta. Y veamos esto. ¿Quién fue el que se humilló? Cristo. ¿Cómo? Voluntariamente. ¿Quién lo exaltó? Dios. El pasaje nos dice que fue Dios que le exaltó hasta lo sumo. Fue Dios que le dio un nombre sobre todo nombre. Fue Dios que reivindicó a Jesús. Fue Dios. Cristo no dijo, bueno, como yo voluntariamente me humillé hasta lo más bajo, como doblemente me humillé, ahora como nadie tomó en cuenta mi humillación, como nadie tomó en cuenta que yo me humillé tanto, voy a exaltarme yo mismo. Voy a ir hasta lo más alto. A fin de cuentas, miren todo lo que yo he hecho. Miren lo humilde que he sido. Lo merezco y soy digno. ¿Cristo dijo eso? De ninguna manera. Aunque es verdad que Cristo es digno, su exaltación no era algo que a Él le competiera. Ni a Cristo. Aunque Cristo era digno, su exaltación no era algo que a Él le competiera. Jesús no se autoexclamó exceso sobre todo. Él no dijo, qué humilde fui. Soy demasiado humilde. Me merezco todo el dominio del universo. No, mis hermanos, Cristo no dijo eso. En el pasaje anterior vimos que voluntariamente Cristo se humilló. Y este nos dice que Dios fue el que le exaltó. El Padre fue quien le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es muy importante. ¿Quién es el que exalta? Dios. Eres tú mismo el que te vas a exaltar. Que te debes exaltar. Que debes tomar en cuenta tu humillación para autoexaltarte. No. ¿Acaso nosotros entendemos que hemos sido demasiado humildes? ¿Acaso tú mismo que ya entiendes que debes exaltarte? ¿Piensas que ya es hora que alguien note lo que has hecho, lo que sabes, lo que tienes? Hermanos, déjenme decirles que al igual que Cristo, como le pasó a Cristo, Dios es el que ha de exaltarnos. Es Dios, no nosotros mismos. Pero vamos a ver entonces qué significa esto de que Dios le exaltó hasta lo sumo. La palabra exaltación aparece en contraste con la palabra humillación y todo lo que esto implica. La vez pasada hablamos de la doble humillación de Cristo, ¿lo recuerdan? Vimos que Jesús descendió hasta lo más bajo. No lo hizo, o no solo se hizo hombre, sino que siendo hombre, siendo en forma de siervo, fue obediente. ¿Y fue obediente hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Llamada por algunos como 1000 muertes en una. 1000 muertes en una. Tal fue la humillación de Cristo que sufrió la peor muerte que ha podido existir. Pero ahora aparece la exaltación. En contraste y como consecuencia de la humillación, Dios le exalta hasta lo sumo. Ahora Cristo no está en la condición de aquel hombre que la gente escupía, que se burlaba, aquel hombre que fue azotado caminando al Calvario.
Aquel hombre que muchos subestimaban. Ahora este hombre está en otra condición muy diferente. Está exaltado hasta lo más alto. Ahora está Cristo como amo y Señor de todas las cosas. Tan bajo como voluntariamente Cristo se humilló, bueno, de la misma manera Dios le exaltó. Nosotros vimos la semana pasada qué significaba que Jesús en su gloria, en su dignidad, en su posición de Dios, por quién y para quién fueron hechas todas las cosas. Nosotros vimos que sí, más o menos qué significaba su humillación. Aprendimos que era algo que se escapaba de nuestros sentidos, que el Dios creador se hiciese carne y muriese en manos de sus criaturas. Es algo que escapa de nuestros sentidos, pero de igual manera, o quizás más gloriosamente, Dios el Padre le exalta hasta lo sumo, hasta lo más alto, exaltado sobre lo exaltado. Dios, hombre, gobernando y digno de la reverencia del universo y de toda criatura y de toda la creación, en esa posición en la que está Cristo. Ante Él nadie puede estar en pie ahora. Él es el soberano y está exaltado sobre todo. Esto es tanta gloria que aún escapa de nuestros sentidos. ¿Cómo entender que Cristo, Dios hombre, ahora las huestes celestiales le obedecen? Que ahora, después de haber sido humillado, las lumbreras obedecen a la voz de Cristo. El sol, la luna, los planetas, todo eso. La idea del texto es que Dios le dio el cargo más alto. Él no está sujeto a ningún otro hombre. Le levantó por sobre todos. Dios quiso que Cristo fuese reconocido en esa exaltación y en ese alto cargo al que fue elevado. Eso fue la voluntad de Dios. Dios le dio a Cristo una posición hasta los sumos, hasta lo más grande que se le puede dar a alguien. Le exaltó por encima de todo, exaltado sobre lo exaltado. Esa fue la posición que Dios le dio a Cristo. Pero el pasaje continúa diciendo algo muy interesante. Y le dio un nombre que es... Hay personas quizás que entienden que su nombre es más bonito que otro y es un nombre superior al otro. Imagínate que tú te llames John F. Kennedy, oye, o Rockefeller es tu apellido. Wow, ese nombre es más grande que otros, ¿verdad? Pero aquí la idea no se trata simplemente de un nombre literal, a un nombre nomás. Cuando Pablo dice aquí que Dios le dio un nombre sobre todo, no se refiere simplemente a una palabra o a un nombre como Jesús o como Cristo o como Señor. La idea de Pablo va un poco más allá, no se trata de la palabra en sí misma. Según el propósito de que se le diera un nombre, sobre todo nombre, y también según lo que enseña la Biblia, podemos decir que nombre es igual a autoridad. Nombre es igual a autoridad. Dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cuales que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. El hecho es que Dios le haya dado, el hecho de que Dios le haya dado un nombre que es sobre todo nombre a Cristo, implica que le dio autoridad y dominio sobre todo. Eso es lo que implica. Cuando habla de un nombre sobre todo, es que le dio autoridad y dominio sobre todo. Efesios 1, 19, 21 refuerza esta idea. Dice Efesios 1, 19, 21. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se trata de autoridad que le dio Dios a Cristo. Pero también podemos ver esta idea en Crónicas, en Primera de Crónicas 5:24. Fíjense cómo dice Primera de Crónicas 5:24. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odadías y Jabdiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre. Fíjense cómo dice, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Cuando se refiere aquí a varones de nombre, se refiere a gente que estaban en autoridad, gente reconocida, varones importantes, hombres que conducían y que estaban sobre otros, hombres con respeto, con un respeto bien ganado. Eso significa, ese varón es de nombre. Bueno, es un hombre con respeto bien ganados, hombres de renombre. De hecho, cuando Pedro sana al paralítico, le dice: Berro, no puedo ayudarte mucho, pero en el nombre de Jesús, en su autoridad, te mando a que te levantes. En su grandeza, en su poder, levántate. Pedro pescando: oye Señor, ya tenemos mucho tiempo pescando, estamos cansados y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echaré la red. ¿Y qué pasó después? Fue en la autoridad de Cristo que él echó y todos los peces a la red. En su autoridad. Entendemos pues, mis amados hermanos, que el hecho de que Dios haya dado un nombre a Jesús sobre todo nombre, no sencillamente se trata de una palabra, sino de la autoridad y la posición en que lo ha puesto. Dios ha entregado a Cristo toda autoridad y todo dominio. Mi hermano, pero ¿sabe que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, para ser un poco más específico, antes de que se encarnase tenía todo esto? Sí, pero no era Dios encarnado. Ahora, Dios hombre es humillado y exaltado. Fue a un hombre que se le dio nombre sobre todo nombre. Fue un hombre quien fue exaltado hasta lo sumo. De esa persona que estamos hablando, de Cristo, el Señor Jesús. Aunque antes tenía dominio, cuando era la segunda persona de la Trinidad, el Antiguo Testamento podría llamarle el Espíritu, el ángel de Jehová. Ahora, como hombre, como Dios hecho carne, Dios le humilló, Él se humilló y Dios le exaltó hasta los sumos. Y le entregó a Cristo toda autoridad y todo dominio como hombre. Y de esta manera entramos a nuestro verso 10. Dice el verso 10: para que en el nombre de Jesús, o en su autoridad, en su dominio, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. A veces uno se siente frustrado cuando la retórica quizás no le alcanza para comunicar con profundidad en las mentes de otros la gloria de los pasajes. Porque esto es grandísimo. Esto es hermosísimo. Lo que Dios quiere comunicar aquí, mis hermanos, es algo impresionante. Ver con qué propósito Dios exalta a aquel que se humilló hasta lo sumo. ¿Con qué propósito Dios exalta a Cristo después de su humillación? Dice el pasaje: con el propósito de que toda rodilla se doble ante Él. ¿Qué se expresa? Piensen un poco, ¿qué se expresa a alguien cuando se les arrodillan ante ella? ¿Qué se le expresa? ¿Qué está reconociendo la persona que se está postrando ante otra? Señorío, predominio, autoridad. Imagínenlo, vamos a imaginarnos un rey y sus súbditos.
¿Qué comunica un súbdito que no se arrodilla ante el rey mientras todos lo están haciendo? Insubordinación, rebeldía, independencia, desobediencia, oposición a la autoridad de esa otra persona, falta de reconocimiento, no te reconozco como autoridad. Oposición. Ahora, el que se arrodilla ante otra persona está reconociendo que no está al mismo nivel. El que se arrodilla ante otra persona reconoce que no está ante la misma categoría de la otra persona. Entiende que depende del otro. Cuando alguien se arrodilla ante otra persona, entiende que él es el que toma las decisiones. El otro es el que sabe qué es lo correcto. El otro es el que manda. Eso es lo que reconoce aquel que se arrodilla. Es decir, el otro es quien decide quién muere y quién vive. El que se arrodilla ante otra persona está reconociendo que a fin de cuentas su vida depende del que está en autoridad. Eso es lo que pasa. Y fíjate lo que dice el pasaje. Para que toda rodilla, ¿rodilla de quién? De los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. ¡Wow! Algunos reconocen la dignidad de los serafines, de los ángeles. Algunas personas se le aparecieron ángeles. ¿Y qué hicieron? Intentaron arrodillarse porque parecía o entendían que había una gloria mayor en los ángeles. Pero aún esos ángeles, revestidos de luz, de gloria, van a arrodillarse ante Cristo y se arrodillan. Todo hombre lo hará. Aquellos que se resisten y niegan la existencia de Cristo se arrodillarán. Hasta los demonios más rebeldes, hasta el mismo Satanás estará postrado, rindiendo culto y reconociendo la autoridad de Cristo. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Dios exaltó a Cristo para que sea evidente a todos los que están en cualquier contexto de la creación. Dios quiere que Cristo sea reconocido por su posición de autoridad. Cuando Dios dice esto, quiere que cuando la criatura reconozcan la autoridad de Cristo, la autoridad que Dios le dio a Cristo, sus rodillas se doblen, se postren en reconocimiento de su soberanía y de su gloria. Un comentarista dijo, con la expresión en los cielos, en la tierra y debajo o en los abismos, Pablo quiere hacer resaltar la amplitud del señorío de Cristo, al que presenta como distinto de la universalidad de los seres creados y superior a todos ellos. Separación y trascendencia que solo a Dios le competen. Parece que Pablo está pensando con amplitud cósmica, incluyendo todas las criaturas racionales y no racionales. Todas esas potestades cósmicas deben doblar la rodilla al nombre de Jesús. Es decir, dice el comentarista, ante la persona de Jesús, cuyo señorío universal y divino ha sido proclamado ¿por quién? Por el Padre. Esto es otra cosa muy importante. ¿Quién proclamó el señorío de Cristo? No hay otra persona superior que Dios Padre, y viene el ser más excelso y declara a otro ser su señorío sobre todo el universo. ¡Wow! Autoridad revistiendo de autoridad. Eso le da peso al hecho de que Cristo sea exaltado. No se lo dio, no fue un resultado de su humillación como, oye, Nahuara se humilló mucho, ya bueno, las criaturas hicieron un concilio para poner a Cristo allí. No, quien reconoció su humillación y su grandeza, su virtud, fue Dios Padre y le exaltó hasta lo sumo. Y eso tiene peso de gloria. De manera que todos los seres creados
se arrodillarán ante el nombre dado a Cristo. Los ángeles del cielo, el espíritu de los redimidos, los creyentes obedientes en la tierra, los rebeldes desobedientes en la tierra, Satanás y los demonios, la humanidad perdida en el infierno se arrodillará ante Cristo. Esto lo usa Pablo como una referencia al alcance del señorío de Cristo, a dónde ha sido elevado, de la trascendencia y de la autoridad que ha sido dada a nuestro Señor Jesús. Dice Isaías 45, 20, 25. Fíjense lo que dice, preste atención. Isaías 45, 20, 25. Voy a leer en las Américas. Reuníos y venid, juntos, acercaos, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos, dice. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí, dice el Señor. Volveos a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. ¿Cuál será esa palabra? Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo el Señor, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Eso es lo que nos dice Isaías acerca de Cristo. Y de esas palabras que proclamó y que se están cumpliendo en nuestro Señor Jesús. Ante Él se doblará toda rodilla. Pero esto no queda aquí, mis amados hermanos. Falta algo más, esto no queda aquí. No solo será un gesto de reverencia, no solo se inclinarán con sus bocas ahí murmurando, me arrodillo forzado. No será así. Dice que con su lengua confesarán que Jesús es el Señor. Todo su ser se va a ver involucrado en reconocer la majestad de Cristo y lo excelso que es, de cualquier criatura. Aquí la palabra Reina Valera traduce como confesarán, o puede ser también traducida o intercambiada por reconocer, afirmar o estar de acuerdo. Fíjense, esta será la acción final que hará toda criatura en respuesta al señorío, autoridad y dominio de Cristo. ¿Qué van a hacer? Reconocer la autoridad y estar de acuerdo de que Cristo es el Señor. O si te rechazan cuando predicas el Evangelio. O si los demonios perturban y quieren que se olviden las personas de Cristo. O si Satanás está incansablemente luchando como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a fin de cuentas, Él estará de acuerdo de que Cristo es el Señor sobre todo. Hermano, qué gloria esta que Dios le ha dado al Hijo. En ese momento toda lengua proclamará que Jesús es el Señor. No habrá quien quede en pie. No habrá boca que se cierre. No habrá quien se resista. No habrá aquel osado, aquel necio que niegue el señorío de Cristo y no lo confiese. Pues será evidente a todos. Será un evento que desvelará todas las cosas y nada ni nadie podrá escapar de la presencia, de la gloria de aquel que lo llena todo en todo. Aunque lo hayan evadido en su vida, aunque lo hayan negado toda su vida, en ese momento no podrán resistir. Allí se revelarán todas las cosas y Cristo será adorado por todos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Algunos se arrodillarán con gozo, como lo hace usted, mi amado hermano, cuando se arrodilla en su altar a orar al Señor.
Otros lo harán en el extremo del terror. Pero cada uno se arrodillará delante de Jesús y proclamará, estará de acuerdo de que es el Señor. Si bien nuestra mente una vez más queda muy limitada ante la posición a la que Dios elevó a Cristo, vamos a ver cómo Dios mismo a través de su palabra nos sigue dando luz de la condición en la que Cristo está. ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Qué es de Cristo? ¿Qué es de Cristo? Humillado. ¿Dónde ha sido exaltado? ¿Qué le ha sido dado? Vamos a ver qué dice Juan en su revelación, cuando Dios le reveló en la isla de Patmos. Dice Apocalipsis 1 del 12 al 19. Fíjense lo que dice de Cristo. Juan dice: y volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y el que estuvo muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Y sabe qué? Dice Cristo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea el Señor. Dice Apocalipsis 19, del 11 en adelante: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si se fijan de cómo Juan vio a nuestro Señor. Déjenme decirle que Juan vio a Cristo allí en aquella cruz. Madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Él vio su crucifixión, el dolor y la humillación de Cristo. Caminó con él, era el más íntimo. Y ahora Cristo revelándose de esta manera gloriosa a Juan. He allí donde está nuestro Señor después de su humillación. Después de su humillación. Y esto es hermoso. Porque, al igual como terminamos la clase, ¿con qué propósito ha de suceder todo esto? ¿Con qué propósito Cristo se humilló y Dios le exaltó? ¿Con qué fin? ¿Para qué sucedió todo esto? Encajaría otra pregunta. ¿Para qué Pablo exhorta a los filipenses a la unión y a la unidad? ¿Para qué quieren que tengan un mismo propósito? ¿Para qué quieren que tengan un mismo sentir? ¿Para qué quieren que vivan considerando a los demás como mayores a sí mismos? ¿Para qué quiere Pablo que hagan todo con humildad, no por vanagloria o egoísmo? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? A fin de cuentas, ¿quién es el que va a ser honrado? ¿Quién es el exaltado? ¿Quién es el glorificado, mis hermanos? No solamente por la actitud que tuvo Cristo, sino también por la actitud nuestra también. ¿Quién será glorificado?
Y allí lo presenta. ¿Quién es el que pone en orden y dice cómo se hacen las cosas? ¿Quién es el único digno y con la autoridad para dar al Dios hombre un nombre sobre todo nombre? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Con qué propósito? Para gloria de Dios Padre. Dios, Yahvé. Hablar de Cristo, adorar a Cristo, confesar el señorío de Cristo es honrar al Padre. No es algo desprendido, adoro a Cristo y adoro al Padre. No, tú adoras a Cristo y estás glorificando al Padre. Esto es majestuoso. Como la Trinidad incluida en esta adoración y en todas estas cosas. Para gloria de Dios Padre. Todo esto para la gloria de Dios Padre. Hermanos, en serio, no es que tú le vayas a dar más gloria a Dios y Dios vaya a ser más glorioso, porque Él es glorioso en sí mismo. Pero lo que muestra el pasaje es que cuando nosotros vemos esto y tenemos el mismo sentir que hubo Cristo y vemos la exaltación que Dios le dio a Cristo, a Jesús, eso producirá gloria, un reconocimiento absoluto y total de la grandeza y que Dios está detrás de todo eso. El Padre está involucrado activamente, orquestando todas las cosas para que sea conocido, para que nosotros hallemos bien, porque les digo algo, la gloria de Dios está relacionada con nuestro bien. Y cuando nosotros glorificamos a Dios por estas cosas, es el mayor beneficio que podemos tener como criaturas. Usted existe para dar gloria a Dios y es beneficiado profundamente de eso. El hecho de que todos se arrodillen y confiesen que Jesús es el Creador, que adoren a Cristo, el hecho de que se arrodillen ante Dios hombre, eso trae gloria al Padre. Dios es glorificado cuando las naciones, cuando tú como pueblo vuelve la mirada a Jesús. Jesús, por causa de su humillación amorosa, ha vuelto las cosas a su estado inicial, pero mucho más gloriosas. He allí el hombre que venció. He allí el hombre que sí fue perfecto. He allí el segundo Adán reinando con gloria y majestad. He allí Jesús, el Señor, gobernando y sojuzgando con justo juicio la creación en perfecta armonía con el Padre. Adán no pudo, Cristo lo logró. He allí el Rey, aquel que ha vencido, que ha libertado a su pueblo y derrotado a su enemigo. He allí el Cristo exaltado y digno de adoración. He allí Dios encarnado y exaltado, digno de reverencia eterna. Adán no pudo, Cristo lo logró. Cristo lo logró. Regeneración. Regeneración. ¿Pero qué implica todo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros en un sentido más puntual? Nosotros debemos tener presente que cuando Pablo habla y piensa y escribe esto que nos dio ahora, su interés o su intención no eran nunca o únicamente intelectuales o especulativos, sino que el propósito, el interés de Pablo era siempre práctico. Recuerden, tengan el mismo sentir. Tengan el mismo sentir. Práctico. Para Pablo la teología y la acción siempre iban juntas. Todo sistema de pensamiento, como explicaba esta mañana, debe convertirse por necesidad en una manera de vivir. ¿Cómo afecta esto a tu vida? En muchos sentidos este pasaje es uno de los más altos pensamientos teológicos del Nuevo Testamento. Pero la intención era persuadir a los filipenses, la aplicación de Pablo,
La intención era persuadir a los filipenses para que vivieran una vida en que la desunión, la discordia y la ambición personal no tuvieran lugar. Pablo te dice, Cristo ahora está exaltado y reinando para que no haya división entre ustedes. Para que sean humildes, para que sigan su ejemplo, para que la desunión, la discordia y la ambición personal no tuvieran lugar en sus vidas. A los filipenses, mis hermanos, se les expuso el ejemplo de Cristo con el propósito de que tuvieran esa misma actitud de humildad. La humildad es el camino para estar unidos, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo propósito. Hablábamos de resoluciones. ¿Cómo les fue? ¿Planificaron su vida en virtud de este pasaje? ¿En qué necesitan ser más humildes? ¿En qué necesitan arrepentirse? ¿De qué necesitan apartarse para procurar la unidad de su iglesia? Pablo les anima, como nos anima hoy a nosotros, con el ejemplo de Cristo, a ser humildes y a estar unidos. Y exhibe que necesitan seguir esforzándose. Les dice, vayan, sigan esforzándose, van bien, están madurando, pero necesitan estar unidos. Evodia, Sintique, resuelvan las cosas, ámense. Ustedes han sido colaboradoras conmigo en el Evangelio. Es necesario que mostremos unidad en Cristo. Pero esto es hermoso. Diría alguien, esto no se trata solamente de mandamientos, sino que hay motivaciones buenas. No es el interés de Pablo demandar una humillación que no tendrá resultados. No es el interés de Pablo exhortar a la unidad a través de la humildad, considerándolo como fin último. El fin último no es la humildad o la unidad. La unión humilde de la iglesia es el medio por el cual el propósito de Dios el Padre es cumplido y es glorificado. La unión y la humildad, es decir, la humildad y la unión en la iglesia es un medio por el cual nosotros damos gloria a Dios. Cristo fue exaltado por su humildad. Su ejemplo nos muestra que Dios ha de exaltar ¿a quién? Al humilde. Dios juzgará tal acto de obediencia y dará gracia. ¿Dios es justo, sí o no? Él es justo. Dios, fíjense, reivindicó su carácter, su justicia, no solo en el sentido de justicia negativa, sino en el sentido de justicia positiva. No solo mató a Cristo y lo humilló, sino que dio a cada quien lo que se merece. En otras palabras, ¿qué se merecía Cristo si era perfecto? ¿Qué se merecía Cristo si no pecó? Exaltación, hermanos. Perfección, estar con Dios a su diestra. Y eso fue lo que Dios le dio a Cristo. Hermanos, si has sido obediente, si has descansado en la obra de Cristo, si has hecho lo bueno delante de Dios, si te has humillado como Cristo y como Dios espera que te humilles, serás exaltado cuando fuera tiempo. Hermano, serás exaltado cuando fuere tiempo. Eso lo enseña la Biblia. Pablo no solamente nos deja la mirada abajo, sino que nos permite subir. No es tan vacío lo que Pablo nos dice. Pablo nos vuelve a elevar la cabeza a la gloria y el carácter santo y justo de Dios para estimularnos aún más a la humildad y a la unión en la iglesia. Ustedes serán exaltados si se humillan y son humildes. Y eso motiva al pueblo de Dios. Así como Dios exaltó a Cristo porque voluntariamente se humilló y se hizo obediente al Padre hasta la muerte, así exaltará a los que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Los exaltará, nos exaltará. Mateo 23, 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea que vuestro siervo, porque el que se enaltece será, y el que se humilla será. ¿Acaso no es eso lo que enseñan las Escrituras? Si ven el patrón que aún se vio en Cristo.
Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. ¿Quieres tener honra? Sé humilde. Job 5:9. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. A los humildes los ponen ¿dónde? En altura. Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Bendito sea el Señor. Lucas 1:52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios. Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, no en el que va a tu lado corriendo, en Jesús, no en el que te mete el pie, en Jesús, no en el que estás ayudando, en Jesús. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense, el cual, por el gozo puesto delante, él vio la exaltación allá. Wow, él vio el gozo. Él vio todo esto. Y eso fue motivo para que él sufriera la cruz con gozo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Estás tú dispuesto a sufrir la cruz y la más grande humillación por el gozo que te ofrece el Padre cuando fuese tiempo? Menosprecia tú las calamidades y la humillación de las personas para que cuando fuese tiempo Dios te siente con Cristo en lugares celestiales. Porque estamos sentados con Cristo. ¿Sabía usted eso? Reinamos con Cristo o en Cristo. Y en algún momento se consumará eso. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Dios habrá de dar gracia a los humildes? ¿Qué característica tienen los humildes para que Dios le dé gracia a ellos? Bueno, porque los humildes son los que entienden que ellos mismos no pueden encontrar nada, ni méritos, ni suficiencia, ni bondad, ni buen juicio en sí mismos. Los humildes entienden que solo de Dios el Señor dependen y que en Él solo está la salvación, el juicio, la misericordia, el perdón, el cuidado y el sustento. Dios lo habrá de exaltar. Dios habrá de exaltar a los humildes en salvación, teniéndolos a su lado. Hermano, el Señor promete eso. A mi diestra estarán aquellos humildes que reconocen el señorío de Cristo. Hermano, amigo, humíllate. Ve el gozo que hay delante, los beneficios. Humíllate y deja que Dios sea el que te exalte, no lo hagas tú. Da gloria al Padre al tener el mismo sentir de Cristo, al seguir las pisadas del Señor. Cristo recibió todo esto en su tiempo. Vivió una vida perfecta, común como la de los otros hombres,
fue humillado y a su tiempo fue exaltado. Glorifícame tú con aquella gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. Y así sucedió. Dios prometió exaltarnos con Cristo cuando fuese tiempo. ¿Cree usted eso? Humíllate, sé humilde, condesciende. Busca la unidad con tu hermano, el amor, el servicio. Considéralo como mayor a ti mismo. No pienses solamente en tus intereses, sino en los intereses de los demás, en las necesidades de tu prójimo. Dios te exaltará. Eso es una virtud de Cristo. Dios, Cristo, nos exaltará. Cristo no lo hizo él mismo. Toma ese ejemplo. No lo hagas tú tampoco. Deja y espera que Dios te exalte. ¿Cómo vemos a Cristo ahora? ¿Cómo podemos percibir ahora a Cristo? La imagen de la mayoría retrata en sus mentes a un Cristo, a un Jesús aún humillado. Aquel Jesús en el pesebre, aquel Jesús recibiendo las cachetadas de los oficiales romanos. Todavía tenemos esa imagen en nuestra mente. Por supuesto debemos recordar la obra de Cristo y que eso nos lleve a la cruz. Pero mis hermanos, ya Cristo no está en la cruz. Ya Cristo no está siendo bofeteado. Cristo no está en esa condición. Volvamos ahora nuestra mirada a Dios, al Dios hombre exaltado. Dios lo ha puesto en lo sumo. Cristo no es solo ese hombre que fue avergonzado. Cristo dijo, consumado es. Consumado es, dijo Cristo. Y ahora está en gloria reinando sobre todas las cosas. Cristo reina. Ahora imagínate que Cristo esté reinando. Imagínate que Cristo esté en Miraflores y te ordena hacer algo. ¿Lo obedecerías? ¿Te humillarías ante Él? Hermanos, Cristo está reinando. Cristo está en gloria. ¿Cómo vemos a Cristo? ¿Cómo mostramos a Cristo? ¿Cómo predicamos a Cristo? Aún con lástima, con conmiseración, con pena, como Cristo rogándole y arrodillándose ante la persona para que se arrepientan. Por favor, Cristo, te ruega ahora mismo. Cristo está reinando y manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Sí, Él con amor ha hecho esto, pero Él reina. Es un imperativo, no es un pedido de lástima lo que hace Cristo a los pecadores. Con autoridad y amor, solamente a través de Cristo podemos hallar salvación, mis hermanos. Jesús tiene derecho sobre tu vida. Jesús tiene derecho sobre cada espacio de tu vida, pues a Él se le dio todo el dominio. Romanos 14:9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos y si morimos, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos, no hay nada que sea tuyo propio, todo se lo debes a Cristo y debes rendirlo a sus pies. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Él es el Rey, mis hermanos. Él es tu amo. Él es el Señor. Sé fiel y obedece. Sométete al señorío de Cristo. ¿Qué te estorba? ¿Qué te estorba? ¿Qué es más glorioso que Cristo? ¿Qué está sobre Cristo? Quítalo, échalo a un lado, no es tan valioso como Cristo. Cristo es el excelso, el tierno y amoroso Señor. Quítalo de tu vida. Vienes aquí los domingos, vienes aquí y todavía hay algo que te estorba. Grita eso y alaba y ríndete ante el Señor. Deja tus mañas, deja
estar pensando solamente en tus intereses, deja de estar pensando en que tienes algún mérito, que por el hecho simple de venir aquí crees que vas a ser salvo. No, necesitas a Cristo, humíllate ante Él y Él te exaltará cuando fuere tiempo. ¿Acaso somos humildes, mis amados hermanos? Buscamos la unidad de la iglesia, consideramos a los demás como mayores a nosotros mismos. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Las que sean necesarias. ¿Tenemos a favor de nuestros hermanos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? De la misma manera que Dios nos consoló, consolamos. De la misma manera tenemos paciencia los unos por los otros. ¿Acaso somos independientes, haciendo valer solo nuestras opiniones, nuestros derechos, despreciando a Dios y a su iglesia? ¿Desprecias tú con tu actitud, con tu disposición, con tus comentarios, con tu independencia? ¿Desprecias tú lo que Dios está haciendo en su iglesia, lo que está haciendo en Nueva Vida? ¿Qué criterio usas para enorgullecerte? ¿Son de Dios esos criterios o son tuyos? ¿Son basados en qué? ¿En la humildad, en el amor, en considerar a los mayores a los demás como mayores a ti mismo? ¿O en el orgullo, en la contención, en la vanagloria, en las murmuraciones, como el diablo propone? ¿A quién sigues? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Jesús o Satanás? Muestra con tu vida entonces que es Jesús y que no sigues a Satanás. Oh amigo, doblarás tu rodilla. ¿Tú doblarás tu rodilla voluntariamente? ¿O esperarás que Dios lo haga ante Cristo y ya no tengas oportunidad de rendirte ante el señorío del Señor? Lucas 19:27, para ti, amigo, escucha. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase, sobre ellos, traerlos acá, decapitarlos delante de mí. El fin de aquellos que no se arrodillen, que no reconozcan el señorío de Cristo, su reino, traerlos acá, dice el Señor, y decapitarlos, córtenle la cabeza delante de mí. Suena cruel, suena duro, sanguinario. ¿Sabe qué? Cruel, duro y sanguinario fue lo que le hicieron a Cristo, para que tú pudieses tener oportunidad de arrepentirte. Cruel es que Cristo esté mostrando su misericordia día a día contigo y que tú la desprecies. Eso es cruel. Es cruel que el Señor del universo muestre misericordia y que tú te resistas. Eso es cruel. Así que ven a Cristo, reconoce su señorío. Por favor, te lo ruego, ven a Cristo para que no perezcas y no seas de aquellos que pasen al frente para ser decapitados y echados al fuego eterno. Arrepiéntete, cree en Cristo, deja tus pecados y obedece y ama al Señor. Hermanos, Dios sea glorificado en su iglesia. Dios sea glorificado en Nueva Vida. Y que nosotros realmente podamos, en cada aspecto, por pequeño que tengamos en nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras esposas, jugando fútbol, haciendo ejercicio, trabajando, estando con nuestros amigos, podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, procurando la humildad para alcanzar unidad en nuestra iglesia, porque eso glorifica a Dios. Para gloria de Dios Padre. Te maquillas, te vistes, te peinas, vas a la peluquería, manejas, lo que sea que hagas, comes, hazlo teniendo en mente el ejemplo de Cristo y entendiendo el resultado de la humillación de Cristo. Que ese gozo puesto delante te motive a ser cada día más humilde y descanses en que Cristo y que Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Señor te bendiga, iglesia, y que el Señor nos ayude con esto. Sabes que nosotros no podemos por nuestros propios medios, Señor. Sabes que el nivel es muy alto de Cristo. Su ejemplo trasciende nuestras posibilidades en nuestras propias fuerzas. Tú sabes, Señor, que somos débiles, que procuramos siempre ser los primeros en enaltecernos y quedar bien en la mente de las otras personas. Tú sabes, Señor, que somos orgullosos. Queremos que se haga valer lo mucho que hacemos o lo mucho que servimos. Tú sabes, Señor, que nuestra vanagloria es tal
que buscamos que entienda que somos muy buenos, que somos los mejores, que no hay nada malo en nosotros. Tú sabes, Señor, que muy bien lo que está en nuestros corazones perversos. Tú conoces nuestras concupiscencias aún mejor que nosotros. Tú sabes lo que nos asedia, Señor. Tú sabes las maquinaciones del diablo que anda como león rugiente. Tú sabes y conoces de esos dardos, Señor. Nos humillamos ante ti, pues entendemos que no podremos alcanzar y seguir tu ejemplo, seguirte a ti, si tú no nos ayudas, Señor. Rogamos de tu gracia, Señor. Te necesitamos, Jesús. Ayúdanos a que tus motivaciones, como dice el autor de Hebreos, sean nuestras motivaciones. Que tu gloria sea nuestro anhelo, que sea nuestro mayor beneficio. Ayúdanos a procurar tanto el bien de tu iglesia, como tú lo procuraste, que te entregaste por ella. Ayúdanos a procurar tanto el amar a nuestro prójimo y a nuestro hermano, el darnos, en bendecirles, en estar pendientes de sus necesidades, como tú lo hiciste con nosotros, que siendo Dios, te humillaste. Ayúdanos a todas estas cosas, te necesitamos, mi buen Dios. Espíritu Santo, obra en nosotros de manera que podamos ser detallistas en cada momento de nuestra vida, presentarnos con humildad ante ti y darte gloria y esperar solamente exaltación de ti. En cada momento. Perdona nuestras muchas maldades porque hemos pecado. Tenemos ya semanas predicando acerca de esto, Señor, y seguimos pecando en lo mismo. Perdona nuestra maldad, somos débiles. Pero por favor no nos dejes en ese estado y motívanos. Llévanos a la cruz siempre y ayúdanos a levantarnos y a apartarnos de nuestros pecados y a luchar eficazmente contra nuestro pecado, a mortificar nuestro pecado, a cortar todo aquello que nos lleve a pecar de nuestra vida. Bendícenos, eso es lo que te rogamos. Dándonos eso, Señor, sería suficiente para nosotros. Victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Señor. Trae salvación a las personas que no se han arrepentido de verdad en sus corazones. Saca la idea, Señor, de que la iglesia salva de sus mentes y ponga a Cristo allí. Cristo es el que salva. Y una vida arrepentida, con convicciones claras, son las que testiguarán de que tú les has salvado. Ayúdalos a aferrarse a ti, Señor, y no a otra cosa. Ayúdalos a descansar en tus méritos, no en otra cosa. Ayúdalos, Señor. Bendito seas tú por siempre y te alabamos. Y ante ti nos arrodillamos voluntariamente y con gozo, porque tú eres nuestro Señor. Y ante ti confesamos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confesamos que tú eres el Señor voluntariamente y con gozo, porque eres digno, Señor. Porque has cambiado nuestro corazón. Y ante ti proclamamos y damos gloria, loor, potencia al Dios Padre, por cuanto ha tenido bien amarnos y enviar a su Hijo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, en ese nombre, en esa autoridad, en esos méritos oramos. Amén.